Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro del chisme turco, donde desmenuzamos los últimos dramas, analizamos las series más apasionantes y celebramos la magia de las producciones otomanas que nos roban el corazón. Hoy tenemos un salseo del bueno. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco, la reaparición pública, y lo que parece ser, una reconciliación secreta entre dos de las estrellas más queridas y mediáticas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no en cualquier lugar, sino en los mismísimos premios. Bueno, ya lo verán. Pero ojo, que esto no es solo el cotilleo superficial. Vamos a profundizar en las miradas, los gestos, las fuentes cercanas y todo lo que se cuece tras bambalinas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones dignas de una producción de iYapm, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias explosivas, análisis exhaustivos y curiosidades inéditas sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, su suscripción nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad turcomaníaca. Denle al me gusta si son #Anker Forever, y dejen un comentario con su teoría más loca sobre esta posible reconciliación. Queremos saberlo todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este culebrón digno de una telenovela de Canal D. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, rumores contrastados, confirmaciones a medias y, por supuesto, mucho drama. Porque si hay algo que sabemos hacer bien en el mundo de las series turcas, es crear historias que nos mantienen al borde del asiento, y nosotros, aquí estamos para contárselas con lujo de detalle. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos, con una chispa que encendió la pradera de los rumores y las redes sociales. Los premios. Bueno, llamémoslos premios Bombazoy, fueron el escenario de un encuentro que nadie esperaba. Hande Erçel, radiante como siempre, vestida con un diseño que robaba el aliento, y Kerem Bürsin, con esa sonrisa que derrite glaciares, coincidieron en el evento. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Dos ex compañeros de trabajo, dos figuras públicas que se cruzan en una gala. Error. Las cámaras, atentas como halcones, captaron algo más. Un saludo más cálido de lo habitual, una mirada que parecía esconder secretos inconfesables, una cercanía que desató las alarmas de los fans y encendió los teléfonos de los paparazzis. Pero no fue solo el saludo inicial. Según fuentes presentes en la gala, Hande y Kerem mantuvieron una conversación que duró varios minutos, apartados del bullicio general. ¿De qué hablaron? Solo ellos lo saben. ¿Se disculparon? ¿Recordaron viejos tiempos? ¿Planearon un futuro juntos? Las especulaciones son infinitas, pero nuestros informantes nos aseguran que el ambiente era distendido y, sobre todo, lleno de tensión contenida. La tensión propia de dos personas que comparten una historia, un pasado y, quizás, un futuro por escribir. Y para echar más leña al fuego, llegó el momentazo Kerem aplausos. Sí, durante la presentación de Hande en el escenario, Kerem fue captado aplaudiendo con una energía y entusiasmo que no pasaron desapercibidos. No era un simple aplauso de cortesía, era un aplauso de admiración. Un aplauso que gritaba a los cuatro vientos: «Estoy orgulloso de ti». Y claro, las redes sociales estallaron. #Anker Israel se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Los fans de la pareja, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, vieron en este gesto la confirmación de sus sueños más salvajes. Los más escépticos, por supuesto, se mostraron cautelosos, pero incluso ellos tuvieron que admitir que algo había cambiado. El lenguaje corporal de Kerem lo delataba. Sus ojos brillaban con una intensidad que hacía tiempo no veíamos. Ahora bien, antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a planear la boda, vamos a analizar la situación con un poco de perspectiva. Recordemos que Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie Hande interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Kerem daba vida a Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Su relación en la pantalla, llena de química incandescente y momentos inolvidables, traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron perdidamente y vivieron un romance de ensueño que hizo suspirar a sus fans.
Viajes exóticos, escapadas románticas, declaraciones de amor públicas, parecían la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto y la esperanza de un final feliz truncada. ¿Pero qué pasó exactamente entre ellos? Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales insoportables, e incluso hubo rumores de terceras personas. Lo cierto es que Andy y Kerem siempre mantuvieron silencio al respecto, evitando dar detalles sobre su vida privada. Después de la separación, ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Hande se consolidó como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series como Bambaşka Biri y trabajando con marcas de renombre internacional como embajadora. Kerem, por su parte, continuó demostrando su talento en proyectos como Eflatun y Jakob Seversen, explorando nuevos registros y consolidando su imagen como uno de los galanes más cotizados del país. Ahora, volvamos al presente. ¿Qué significa este acercamiento entre Hande y Kerem? ¿Será una simple amistad, una estrategia publicitaria orquestada por sus representantes, o algo más? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos decir es que la llama de la esperanza se ha reavivado entre sus fans. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y es que la química entre Hande y Kerem es innegable. Su talento, su carisma y su conexión los convierten en una pareja irresistible, un imán para el público y un filón para los productores. ¿Imaginen una nueva serie protagonizada por ellos? Sería un éxito asegurado. Y hablando de series turcas con reconciliaciones que nos encantan, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu. Sí que es un clásico y probablemente ya la hayan visto, pero es imposible hablar de dramas y reconciliaciones sin mencionarla. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de Biter, una joven ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo, mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienza una aventura amorosa con él. La serie está llena de intrigas, secretos, pasiones prohibidas y, por supuesto, reconciliaciones tensas y complicadas. Aunque el final no es precisamente feliz, la serie es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas y estar llenas de altibajos. ¿Y quién no recuerda esos intentos desesperados de Biter por recuperar a Belul, o esos momentos de arrepentimiento y perdón entre los personajes? Aşk Memnu es una joya que nos muestra la fragilidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. La intensidad de la trama y la interpretación magistral de los actores la convierten en una serie atemporal que sigue cautivando a audiencias de todo el mundo. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no se centre tanto en la reconciliación romántica sino más bien en la familiar, es Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en la década de 1970, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un asesinato. Para protegerse, se hacen pasar por hermanos y comienzan una nueva vida en una granja en Kukurova. Allí se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo la oposición de Demir, el poderoso dueño de la granja, que se enamora de Zuleya. A lo largo de la serie vemos cómo los personajes luchan por reconciliarse con su pasado, por encontrar la felicidad y por construir un futuro mejor. La serie está llena de momentos emotivos, giros inesperados y personajes entrañables que nos roban el corazón. Aunque la historia de amor entre Zuleya y Yılmaz es central, la serie también explora temas como la familia, la amistad, la venganza y la redención. Y aunque no haya una reconciliación romántica al uso, sí vemos cómo los personajes aprenden a perdonar, a olvidar rencores y a reconstruir relaciones que parecían perdidas. La ambientación histórica y la crudeza de la trama la convierten en una serie única que nos transporta a un mundo lleno de contrastes y pasiones. Volviendo al tema de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si esta reconciliación secreta se confirmará o si se quedará en un simple rumor. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la emoción y la incertidumbre que nos brindan las telenovelas turcas. Y es que al final, ¿quién no ama una buena historia de amor con segundas oportunidades? La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo de las series turcas todo es posible. En resumen, hoy hemos hablado de un bombazo que sacudió el mundo del espectáculo turco, la posible reconciliación secreta entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los indicios, las especulaciones y los deseos de los fans.
También hemos recordado la historia de amor de la pareja y hemos mencionado otras series turcas con reconciliaciones memorables. No olviden que este es solo el principio. Seguiremos investigando y les traeremos todas las novedades sobre este culebrón. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué les parecieron los premios Bombazoy y el momentazo Kerem aplausos? ¿Creen que hay terceras personas involucradas? ¿Qué serie turca con reconciliaciones es su favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos turcomaníacos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, análisis y curiosidades sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas. Bye bye. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, y nosotros estaremos aquí para contársela.